Se presenta en el Centro Georges Pompidou, aquí en París, La posibilidad que desaparece frente al paisaje, espectáculo del colectivo El Conde de Torrefiel, que han fundado la suiza Tania Beyeler y el español Pablo Gisbert. La posibilidad que desaparece frente al paisaje propone una experiencia visual y textual en la que cohabitan teatro, coreografía, literatura y artes plásticas para plantearse una reflexión sobre la Europa de hoy y su historia. Y precisamente para hablarnos de este espectáculo que presentan en el Centro Georges Pompidou, Tania Beyeler ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Tania. Buenas tardes, gracias por invitarnos. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Tania, que explique antes que nada que has nacido en la ciudad suiza de Lugano en 1980, no hace mucho, donde viviste hasta los 20 años. Pero me gustaría que nos contases quién te inoculó el veneno del teatro, de la danza, en esa bella ciudad a orillas del lago, de un lago alpino con paisajes de tarjeta postal. Bueno, de hecho no lo encontré ahí. No fue ahí. Ahí sí que, bueno, gusté una semilla dentro, bueno, en un grupo universitario de teatro. Me invitaron a hacer una obra y yo no tenía ni idea de lo que era eso. De hecho, no tenía ni costumbre de ir al teatro para nada. Yo diría que la primera obra de teatro que yo vi sería con 20 años, de hecho. Pero me gustó, me metieron el gusanillo y me mudé a España, a Valencia, donde tenía familia, y ahí empecé a estudiar arte dramático. Y ahí ya, bueno, ahí ya seguí. Lo que pasa, mi formación es de actriz, básicamente de texto. Trabajé unos años con compañías así de texto, pero luego me mudé a Barcelona. Como, bueno, al no dominar el catalán perfectamente y teniendo amigos que conocí en Valencia, que estaban en el Instituto del Teatro en modalidad de coreografía, Marcos Mora, de hecho, de la Veronal, que también me suena que ha pasado por aquí, bueno, empecé a trabajar con él. Sí como intérprete, no bailarina, pero intérprete, pues textos, voz y cosas así, porque él desde muy joven ya tenía claro que le gustaba esto de mezclar el texto con la danza, de darle un plus, digamos. Nuestros oyentes se preguntarán por qué una suiza como Tania habla también español. Bueno, debido al arte dramático, por supuesto. Mi madre es española y mi lengua madre es italiano, por lo tanto son bastante parecidas. El primer año de interpretación son todo improvisaciones. Y yo estaba vendidísima porque no dominaba el español tan bien como para poder improvisar con gente autóctona. Y ahí me tuve que poner las pilas, absolutamente. ¿Tuviste problemas allí en Suiza, en Lugano, por ser hija de española? Bueno, hija de española, hija de divorciados. Bueno, en los 90, que yo tenía así como 10 años, sí, había un poco... No una gran discriminación, porque aún así mi apellido, Beyeler, es un apellido suizo, como muy suizo. En Basel está la Fundación Beyeler, es un apellido bien. Y yo soy bastante castañita, mi hermano es más moreno, más. Y sí, siempre ha habido un poco de... No discriminación, ya sabéis, a lo Haneke, Michael Haneke, todo muy sutil, pequeñeces. Instalarte en Valencia a los 20 años era como volver a los orígenes, quizás, para ti. Una España un poco mitificada. Bueno, claro, España para mí era el paisaje de los veranos. Y Valencia sobre todo. Entonces yo creía que tenía muy asumido mi parte española, pero cuando ya me instalé ahí me di cuenta que era un país absolutamente nuevo para mí, o sea que no dominaba tanto, no conocía realmente la historia del país, no conocía realmente la historia familiar. Para mí fue como un descubrimiento, pero más amable, no es como si te vas a un país completamente desconocido. Y la verdad es que me he encontrado con una parte de mí, de esta que circula por la sangre, pero tú no te das cuenta, que yo creo que es mi lugar. El Mediterráneo, ¿ves? Para mí es mi lugar. Pero sí, tardé mucho en entender realmente en qué país estaba viviendo y las diferencias. Entonces ahora yo estoy realmente... conozco muy bien Suiza, también la he procesado desde la distancia, y España la he conocido estando ahí. Estoy un poco en un limbo, estoy en las dos, pero he de decir que vivo muy bien en España. Ese limbo ahora se llama París, ¿no? Estás entre los dos países. Sí. Quizás París puede ser un término medio para la cultura latina y la cultura europea.
Sí, París. Bueno, yo París la conozco no muy bien. Diría Francia. Yo cuando voy al sur de Francia veo bastante. Bueno, y también estoy en el norte de Cataluña. Bueno, en Cataluña, o sea, es más nordeste. Noto que hay cierta conexión. Hay algún link pasado, ¿no? Hubo tierra común. Mucha gente dice que Barcelona está más cerca de París que de Madrid. Eso, indudablemente, indudablemente. Lo que pasa es que a Barcelona el tema del turismo se le ha ido de las manos. Mucha gente quiere ir a Barcelona. Precisamente en Barcelona, como nos decías, entras a formar parte de la compañía La Veronal. Como decías, también hemos tenido aquí con nosotros no solamente a Nicolás Morau, también a Deri Fazio, una mexicana que también pasó por esa compañía. ¿Qué es lo que te interesaba del trabajo de La Veronal? Básicamente, Marcos es familia, o sea, nos conocemos desde hace muchos años. Pablo y Marcos son del mismo pueblo, se conocen desde los 2 años. Trabajan juntos, que ya no es la palabra trabajo, están juntos desde siempre. Nos hablas de Pablo Gisbert. Pablo Gisbert, que es mi compañero y codirector del Conde de Torrefiel, autor de los textos. Y autor de los textos de La Veronal también. Por lo tanto, no es que yo haya trabajado con La Veronal porque hay algo que me guste de La Veronal, sino simplemente se ha dado. Se ha dado porque Marcos estaba estudiando coreografía, yo estudiaba arte dramático, empiezas a colaborar. Por supuesto, yo puedo decir todo lo bueno que La Veronal tiene y todo lo bueno que Marcos tiene, porque además he tenido el privilegio de verlo evolucionar y verlo crecer, y es un profesional ahora absolutamente maduro. La Veronal es una compañía de danza para mí muy espectacular porque tiene un punto estético absolutamente precioso, pero va más allá de lo que es únicamente algo bello y estético, sino siempre hay un lado en sombra, una parte misteriosa que no acabas de atrapar. Y eso precisamente es lo que creo que seduce al público y a la profesión. Tania Beyeler, completas tu formación con nombres tan importantes de la escena como el italiano Romeo Castellucci. Me imagino que hablabas en italiano con él. Bueno, hice un curso en la Bienal de Venecia. Obviamente esos son datos extraídos de un currículum que está bien, pero nunca puedes pasar demasiado tiempo con grandes creadores, siempre son como módulos cortos. Yo no soy de hacer muchos cursos, la verdad. Porque, bueno, no sé, no soy dada mucho a los cursos. Pero el de Romeo Castellucci para mí era muy importante poder pasar unos días con él y ver un poco cuál es su manera de atacar la escena. Cómo se acerca él al trabajo creativo. Y fue absolutamente revelador ver cómo tantea en el vacío, que es la cosa que más me gusta. O sea, no es una persona que viene con las cosas claras, es una persona que ofrece ofrecer. Él tiene muchas ideas, por supuesto, pero se deja realmente sorprender y abrir, ¿no? Abrir posibilidades y a ver qué puede suceder. Y este trabajo en presente, a pesar de sus fuertes imágenes y cosas ya estudiadas o objetivos, a mí me fascinó mucho, porque vi que no trabajaba con seguridad y de hecho yo ya tenía la intuición que esa era la manera de trabajar. Buscar, no conquistar. También has trabajado un poco con Mariela Ribot. ¿Se puede ir más allá de las microcoreografías de Mariela Ribot? Mariela Ribot, bueno, tuve la ocasión de ir a un seminario en Alemania, creo que era ya hace unos años, ya hace 4 o 5 años, la verdad. Pero era otra persona que quería mucho ver cómo atacaba la escena. Y lo que aprendí del poco tiempo que pasé con ella era la noción del trabajo. Trabaja muchísimo. Es una trabajadora nata, o sea, no para. Y busca en el agotamiento, en el extremo. Ahí es donde encuentra realmente su material. Y ahí aprendí mucho también con ella. No hay secretos, sin trabajo no se puede hacer. Sin trabajo no. Hablando de trabajo, hace unos años creas junto a Pablo Gisbert el colectivo El Conde de Torrefiel. Tiene un nombre algo parisino, ¿no? Eso de Torrefiel.
Bueno, sí, a veces hacemos la coña al conde de Torre Eiffel, pero entre otras, Peñafiel y conde Drácula incluso. Pero el conde de Torre Eiffel es un hombre aristocrático de la zona de Valencia, más claramente de zona de Ontinyent, que es de donde es Pablo. El conde de Torre Eiffel es la calle donde vivía él, y Marcos. El colectivo nace en plena crisis, cerca Sí. del 2008. Bueno, en 2008, 2009, Pablo estaba estudiando en el Instituto del Teatro. La primera obra así larga, una hora, lo que se dice, era 2010, pero sí, absolutamente en plena crisis. Yo diría que en materia cultural, la crisis gorda, o sea, que se materializó realmente en un desastre, que se pudo ver y palpar en las programaciones, en las estructuras, fue el 2011-2012. Terribles, ¿no? En España. Sí, fue bastante fuerte. Como te comentaba antes, nosotros estábamos en los comienzos. En los comienzos no hay nada, por lo tanto no perdimos nada. De las crisis pueden salir cosas muy interesantes también, ¿no? De hecho, creo que esto sí, es absolutamente cierto. En esa época es verdad que había mucho miedo, mucha tensión, mucha desesperación en la calle, en todos los ámbitos. Pero sí que es verdad que brotó una rabia, una necesidad de, bueno, pero esto yo lo tengo que hacer por mis cojones, como se dice. O sea, yo lo tengo que hacer. Y salieron cosas muy buenas, trabajos muy buenos, eventos que surgían donde se podía, como se podía, y eso tiene una fuerza potente. Fueron años potentes de alguna manera. Tania Belleler, en El Conde de Torrefiel la danza no basta, encontramos texto proyectado, artes plásticas, teatro. Es una manera de derribar las fronteras, las artes escénicas. Ya no existe un espectáculo de danza, un espectáculo de teatro. Se ha acabado eso. Eso se ha acabado, yo creo que ya hace mucho, pero además ese era el lugar donde nosotros nos encontrábamos, puesto que yo había estudiado arte dramático, o sea, venía del teatro, Pablo estudiaba dramaturgia, era autor teatral, digamos, además en el instituto, que es como una institución muy clásica, de alguna manera. Por lo tanto, nosotros teníamos ese background, veníamos de ahí, pero estábamos trabajando con Marcos de manera muy estrecha, el cual trabajaba coreografía y danza de una manera además muy danza. Y nosotros trabajamos primero haciendo espectáculos de danza, que el Conde de Torrefiel vino después, de alguna manera, como compañía profesional, como compañía de Pablo y Tania. Por lo tanto, nosotros estábamos ahí en medio entre la danza y el teatro. Y nos encontrábamos muy bien. De hecho, en la danza nos encontrábamos mucho mejor que en el teatro porque ni Pablo sabe escribir diálogos, ni nos gustaban las historias. En cambio, en la danza había mucha más libertad a nivel plástico también. Por lo tanto, el Conde de Torrefiel empezó haciendo lo que tú sabes hacer. Se empieza así, lo poquito que sabes, pues es lo que haces. Por lo tanto, nuestro acercamiento a la escena, cómo trabajar con los actores o intérpretes, porque no son forzadamente actores, siempre es desde un punto de vista coreográfico. O sea, organizar no solo los objetos, los elementos, la escenografía, sino también las personas y los cuerpos en escena, en un espacio, en un tiempo determinado, o sea, coreografiar todo el rato lo que pasa en escena. Hablando de cuerpos, Tania, el cuerpo sigue siendo protagonista de todo espectáculo de vuestra compañía. ¿El desnudo puede escandalizar todavía después de las fotos con 5.000 desnudos del norteamericano Spencer Tunick para recordar las víctimas del Holocausto? Bueno, eso de hecho estamos anticipando una escena de la obra. Los desnudos pueden escandalizar. A ver, escandalizar yo creo que no. Pueden molestar, sí. El desnudo también cuando es arbitrario, pues como se ha visto tanto, cuando es arbitrario está de más. Pero no es escandalizar, es igual molestar, diría yo. El escándalo es algo bastante personal. Yo no puedo decir nada. En este caso yo creo que un desnudo, lo que pasa es que para mí es interesante si está justificado. Es un poco una frase un poco así. ¿Qué significa justificado? Que está ahí y le queda bien. Y yo creo que en este caso lo hemos conseguido. Tenían que estar desnudos y están desnudos y está bien. El Centro Pompidou es el espacio ideal para el Conde de Torrefiel. Es un sueño para vosotros trabajar en un espacio dedicado al arte contemporáneo como es el Centro Pompidou. Por supuesto.
De hecho, mejor no pensarlo demasiado. No, pero es aparte que la Gran Salle es un espacio que a mí me está gustando mucho. Tiene unas proporciones especiales y a mí me está gustando mucho. Yo tengo mucha ilusión de hacer esta presentación en París. En el Pompidou, por supuesto, también es un reto porque ya sabemos que el público parisino es muy exigente, ha visto mucho. Pasan muchas cosas muy importantes en esta ciudad. Por lo tanto, bueno, ya veremos. El Centro Pompidou yo no puedo pedir más. No podemos pedir más. Después de aquí, ¿hay fechas para otros teatros, otras Sí, ciudades? sí. Después de aquí tenemos una mini gira española, lo cual para nosotros es una alegría. Bueno, nos gusta porque normalmente trabajamos bastante más fuera y estas fechas son Valencia, Murcia y Madrid. Volvemos a Madrid en el Teatro Pradillo con Haneke, con escenas para una conversación después del visionado de una película de Michael Haneke. Es el título más largo que tenemos, diría yo. Nos hace muchísima ilusión presentar nuevamente en Pradillo esta pieza porque Pradillo fue el teatro que básicamente nos dio las primeras oportunidades y hizo un trabajo de confianza muy potente con nosotros. Programó esta pieza en el 2013, si no me equivoco. 2013 o 2012, perdona, durante 2 semanas. Lo cual, para una sala alternativa española, es realmente un salto al vacío. Es la mejor manera de crear un público para Por la supuesto, danza contemporánea. por supuesto. Eso lo creen ellos, lo creemos nosotros después de esa experiencia, porque cada día vino más gente. En fin, muchísimas gracias, Tania Belleler, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en París con el espectáculo del Conde de Torrefiel en el Centro Pompidou. Aquí. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, porque hoy podemos hacerlo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, por supuesto, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y permíteme también saludar a David Brockway, quien está detrás de los cristales a cargo de que todo salga bien en el terreno sonoro y visual de esta emisión. Gracias de nuevo, Tania, y mucho éxito. Gracias, Jordi.